El día de hoy vamos a ver el castigo divino llamado diluvio. Génesis 7, capítulo 7 y 8. Vamos a ver hoy dos capítulos, entonces nos vamos a ir un poco rápido. Génesis capítulo 7 y capítulo 8. Cuando a ustedes se les dice que se va a hablar acerca del diluvio, o se les pregunta ¿qué piensas acerca del diluvio?, quizás muchos de ustedes esto es lo que se imaginan. Se salió. Se volvió a salir. Estoy en el final. Quizás muchos de ustedes se imaginan esto, ¿no? Es un arca llena de animales y está el diluvio, ¿no? Otros más, pues la película de Noé, no sé si la han visto, es malísima. Pero esto es lo que muchos de ustedes piensan que es el diluvio, ¿no? Noé. Algunos más cuando piensan en diluvio, pues son mis colonias, ¿no? Ahí llenas, inundadas, ¿no? Y dicen, es que fue un diluvio. Pero eso no es lo que viene en el Génesis, capítulo 7 y capítulo 8. Eso no es lo que encontramos. Y hoy vamos a estudiar tres cosas importantes en estos dos capítulos. La primera de ellas, las características del diluvio. La segunda de ellas, la historicidad del diluvio. Y la tercera, Dios y el diluvio. Dios y el diluvio. Dos veces más en todo el Antiguo Testamento vemos acerca del diluvio. Alguien por favor que nos ayude buscando el Salmo 29:10 y alguien más Isaías 54 del 9 al 10. Salmo 29:10 e Isaías 54 del 9 al 10. Alguien que nos ayude a buscarlo y le dé lectura. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Ok, dice el Salmo que Dios está por encima del diluvio y está entronado, ¿no? E Isaías, alguien que pueda ayudarnos con Isaías 54 del 9 al 10. Así como juré en tiempos de Noé que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Ok, entonces vemos cómo estos dos pasajes hablan algo acerca del diluvio. Ya sea que Dios está por encima de, que Dios lo mandó por un propósito, e Isaías dice que el diluvio es muestra de este pacto, de esta misericordia de Dios con el hombre, no específicamente con Noé. Entonces es importante ver que durante el Antiguo Testamento hay otras referencias al diluvio. Fue algo que sucedió, fue algo real. Y vamos a leer todo el capítulo 7 y todo el capítulo 8. Si quieren irme siguiendo con su mirada, Génesis 7 y todo el capítulo 8. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Toma contigo 7 parejas, macho y hembra de cada animal, que yo he aprobado para comer y para el sacrificio. Y toma una pareja de cada uno de los demás. Versículo 3. Toma también 7 parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja, para asegurar que sobrevivan todas las especies en la tierra, después del diluvio. Dentro de 7 días, haré que descienda la lluvia sobre la tierra, y lloverá durante 40 días y 40 noches. Hasta que yo haya borrado de la tierra a todos los seres vivos que he creado. Versículo 5. Así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. ¿Alguien que nos ayude del 6 al 10, por favor? Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y él con sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé.
Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Alguien que nos ayude del versículo 11 al 16? En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastraba sobre la tierra según su especie, y toda ave su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron la barca por encima de la tierra. Mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo, la barca flotaba a salvo sobre la superficie. Finalmente el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, elevándose casi 7 metros por encima de las cumbres más altas. Murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra, las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo y todas las personas. Todo lo que respiraba y vivía sobre tierra firme murió. Dios borró de la tierra a todo ser vivo, las personas, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo. Todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en la barca. Y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. ¿Alguien que nos pueda ayudar? Capítulo 8, del 1 al 12, por favor. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en la barca. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual. Después de 150 días, exactamente 5 meses después de que comenzó el diluvio, la barca se detuvo sobre las montañas de Ararat. 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió a la barca y Noé extendió su mano y metió la paloma adentro. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Ahora Noé tenía 101 años de edad. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Versículo 15, entonces Dios le dijo a Noé: todos ustedes, tú y tu esposa, tus hijos y sus esposas, salgan de la barca. Suelta todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca, y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron de la barca, pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclinen al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Vamos a orar. Bendito Dios, te pedimos, Padre Santo,
por este día, que tú nos enseñes, que tú nos guíes. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a poder aplicar tu palabra, y gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Ya leímos estos dos capítulos y vemos desde el capítulo 6 cómo Dios se había destinado que viniera este justo juicio. ¿Por qué? Porque la gente estaba en constante mal. Pero algo que me llama mucho la atención, vean el capítulo 6, versículo 22. ¿Qué dice? Génesis 6, versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Y el capítulo 7, versículo 5? Que hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Dice lo mismo, ¿no? Prácticamente lo mismo. En pocas palabras, Noé estaba haciendo tal y como Dios le había ordenado. ¿Qué es lo que podemos ver desde el final del capítulo 6 y al principio del capítulo 7? En todo momento, Noé fue ¿qué? Obediente. Se mostró firme, escuchó la voz de Dios y atendió. Y entonces vemos que Dios le dijo algo a Noé y Noé lo ejecutó, fue obediente. Pero miren lo que dice el versículo 6. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. Subió a bordo de la barca para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas. Versículo 10. Después de 7 días, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. ¿Cuántos años estuvo Noé, según 2 de Pedro, predicando? Que fue predicador de justicia. ¿Se acuerdan cuántos años le tardó en construir la barca? 120 años tardó a que llegara este justo juicio de Dios. Y dice el versículo 10 que después de ¿cuántos días? ¿Qué dice el versículo 10? 7 días más esperó Noé. Imagínense, si ya habían esperado un año, 365 días, Dios todavía les dice, aguántame tantito, todavía faltan 7 días. ¿Qué piensan que fue como estaba pensando o estaba reaccionando Noé y su familia? ¿Será cierto? ¿Será cierto que Dios en verdad va a traer un juicio? Ya pasaron 120 años y todavía nos pide otros 7 días. Pero ¿dónde vemos aquí en el texto que Noé se escucha o se lee que está hablando? No. Por eso es muy marcado él, y Noé hizo tal y como el Señor había ordenado. Entonces pasaron muchos días y Noé seguía siendo fiel, seguía siendo obediente. Muchas veces nosotros nos desesperamos porque no vemos esta ayuda de Dios, no vemos que las cosas mejoren, no vemos que Dios esté contestando nuestras oraciones. Pero tal vez estas oraciones van a durar 120 años con 7 días. No sabemos en cuánto tiempo Dios lo va a hacer. Pero ahora les pregunto, ¿ustedes creen que las circunstancias aquí sin Dios hubieran mejorado? No. ¿Ustedes creen que nuestras circunstancias sin Dios estuvieran mejor? No. Seguiríamos pasando lo mismo, pero sin alguien en quien nosotros nos podamos respaldar, sin una esperanza, sin alguien que esté ahí, según la Biblia dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, sin Dios no iba a mejorar nada. Noé sabía si él estaba permaneciendo, obedeciendo a Dios, sabía que estaba en las mejores manos. Él decía, o creo yo, si no estoy con Dios, ¿qué me va a pasar? Literalmente voy a ser destruido. Pero ahorita Dios me ha mostrado gracia y estoy a salvo. No pasa nada si espero otros 7 días más. Y vamos a ver estas características del diluvio. ¿Cuántas personas entran al arca? Se nos dice que entra Noé y su esposa, 2. ¿Y cuántos hijos tenía Noé? 3. ¿Cuántos llevamos? 5. Y esos 3 hijos tenían a sus esposas. Entonces 5 más 3, 8 personas de toda la humanidad son las que se salvan. Entonces una de las características es que 8 personas encontraron esta salvación. Después se nos dice
dice Dios que cuántos días iba a caer este diluvio, cuántos días iba a llover. 40 días y 40 noches esta lluvia iba a inundar la tierra. 40 días y 40 noches. La inundación continuó 150 días más. Entonces se abre toda la tierra, literalmente las profundidades, los océanos se rompen, se parten y también cae lluvia del cielo. Entonces tanto de abajo como de arriba está esta lluvia, ¿no? Cae, están 40 días, 40 noches cesando, más bien no acaba esta lluvia, cae, y después empieza otra vez un poco de diluvio, 150 días más. Lo que aquí podemos ver, una de las características del diluvio es que fue universal. Muchos creen que el diluvio solamente fue de un área, no una región, algo local. No, este diluvio es universal. Miren lo que dice el capítulo 7, versículo 23. Dios borró de la tierra a todo ser vivo, personas, animales, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo. Entonces, no iba a ser nada más un diluvio aquí en mi rancho, ¿no? Pues aquí en el área, nada más. Si se parten las aguas, si están estos abismos que se rompen, si cae lluvia, entonces todo iba a ser destruido. Iba a caer este diluvio en todas partes. Entonces, 8 personas se salvaron. 40 días y 40 noches fue este gran diluvio. Después pasaron otros 150 días y el diluvio es universal. Y al final de estos 150 días, miren lo que dice el capítulo 8. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en la barca. Se acordó de Noé y de todos los animales. Ya habían pasado 150 días. ¿Ustedes creen que el olor de la vaca no estaba ya oliendo? ¿Que el caballito no ya estaba oliendo? ¿Que el mono? Las mismas personas que estaban ahí, ¿ustedes creen que se respiraba un gran ambiente? No, ¿alguna vez algunos de ustedes ha estado en un establo? Y con solo gallinitas, caballitos y vacas, horrible, casi como el dormitorio de varones ahí en el seminario, ¿verdad? Casi así le pega el olor. En la ruta cuando llueve. Imagínense 150 días con ese olor. Pero dice el capítulo 8, entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en la barca. Aquí no tiene que ver que Dios ya se la había olvidado. No es como de, sí es cierto, aquí dejé a Noé. No, quiere decir, aquí Moisés está ocupando una figura del lenguaje. Lo está haciendo de una manera poética porque él menciona, y envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Dice el versículo 3, después de 150 días, exactamente, versículo 4, 5 meses después de que comenzó el diluvio. 5 meses ya estaban en la barca, ¿no? En el arca. 5 meses, quizás con desesperación, sabiendo qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando allá afuera? Con los animales, con la gente. Imagínense, no sé cuántos de ustedes han vivido con más de 5 personas en una casa. Pero están con esas mismas personas, bueno, aquí eran 8 personas sin salir. Ya un día, pues es bueno, ¿no? 2 días, pues dices, bueno, es mi familia. Una semana, no sé cuántos de ustedes han hospedado gente una semana. Dices, bueno, está bien. Pero ya 2 semanas, pues ya no nos está gustando tanto. Ya necesitamos privacidad, ya necesitamos nuestro tiempo. Un mes, ya dices, oye, pues ya búscate una casa, ¿no? Ya estás aquí de arrimadito, un mes, 2 meses. Ahora imagínense 5 meses, Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Si no se caían bien entre
suegra y nuera, si no se caían bien entre hermanos, imagínense la dinámica familiar en el arca. Imagínense, era un caos, causa afuera, causa adentro. No lo sabemos, es mera especulación, pero lo que sí sabemos es que ya llevaban 5 meses ahí adentro. Y no fue algo tan lindo, no fue algo tan bonito para esa gente. Pero después la barca se detuvo sobre las montañas de Ararat, dice el versículo 4. Y Ararat se encuentra en parte de Turquía. De hecho, estos montes están llenos de nieve, son montañas muy altas, inexploradas, no se puede llegar. Pero varios han tratado con un lente, pues analizar la región, analizar el área, y se ve una gran sombra. Muchos creen que son los restos del arca, pero otra vez no se ha comprobado porque es una zona que no se puede explorar. Pero es parte de estos montes, se encuentran en Turquía. Y después de este tiempo, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los elementos? Dice el versículo 6, ¿pasados otros qué? ¿Cuántos días más? 40 días más es cuando Noé abre la ventana que había hecho en la barca y suelta ¿a quién primero? A un cuervo. Y obviamente el cuervo pues es busca carne, ¿no? Muerta, seca. ¿Y qué pasa con el cuervo? Pues no dice nada, ¿no? Solo dice el pájaro voló y de vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. Pero era lógico que iba a encontrar pues personas muertas. Versículo 8, también soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Versículo 9, pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse porque el agua aún cubría la tierra. Entonces ya habían pasado aproximadamente 7 meses y el agua seguía estando cubriendo toda la tierra. Y esto es importante, vean los días, vean los meses cómo transcurren, porque en nuestro punto 2 vamos a hacer una comparación. Entonces seguían estando las aguas. Versículo 10, después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé dijo, ok, supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. ¿Por qué menciona casi por completo el texto? Porque se ha comprobado que hojas de olivo pueden crecer en las profundidades del mar. Entonces todavía no era que estaba 100% seco. Entonces, dice el versículo 12, esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Versículo 13, ahora Noé tenía 601 años. ¿Con cuántos años inició Noé? Versículo 6, 600 años. El diluvio duró 1 año y 10 días. 1 año y 10 días con animales, con tu suegra, con tus hijos, con toda la familia. 1 año y 10 días. Pero ¿cómo creen que era la reacción de Noé? Él sabía, y él más bien estaba agradecido, porque veía todo a su alrededor, ¿y qué había? Nada. Todo ya había sido arrasado. Y entonces Noé, en ninguna parte del texto se ve que Noé dijo, ya, mejor me aviento, ¿no? No tengo una esperanza, mejor me voy del barco, mejor aviento ya a mis hijos, o no sé, algo hago. No, Noé permanece fiel. 1 año, 1 año y 10 días en el arca. ¿Cuáles son estas características? Noé sigue esperando 120 años y después tiene que esperar en el arca 1 año y 10 días. Ahora por eso podemos entender por qué dice que Noé era justo, recto y halló gracia delante de Dios. Él era el único que podía hacer esto. Era una persona paciente que siempre esperó en nuestro Dios. Y esto es algo que debe ser aplicado para nosotros, hermanos. ¿Cuántos de nosotros al mes ya hubiéramos dicho, no, ya Dios, déjame bajar? 121 años con
10 días esperó Noé el cumplimiento de la promesa. Todo esto pertenece a las características del diluvio. 8 personas siendo salvadas, diluvio universal, se rompieron las fuentes tanto de abajo como de arriba y duró el diluvio 1 año y 10 días. Ahora, ¿cuál es la historicidad del diluvio? ¿Qué tanto podemos confiar en el diluvio? ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas civilizaciones antiguas tienen su diluvio. Casi todas las civilizaciones antiguas tienen alguna leyenda, algún mito, algún relato del diluvio. Miren lo que dice, por ejemplo, un relato en Hawái. Después de la muerte del primer hombre del mundo, el mundo se convirtió en un lugar muy terrible. Solo quedaba un buen hombre que se llamaba Nu'u. Hizo una gran canoa y en medio una casa donde metió animales. Las aguas subieron y mató a todos en la tierra menos a Nu'u y su familia. Al término del diluvio, Nu'u ofreció cocos a la luna en señal de estar agradecido con los dioses. Según este es un relato de Hawái, pero aquí no dice por qué hubo ese diluvio. No responde, ¿no? Simplemente dice que alguien hizo una canoa y en medio de esa canoa hace una casa y mete a los animales, se salva y entonces él ofrece a sus dioses. Muy interesante, no contesta muchas preguntas. En China, Fuji con sus 3 hijos y 3 hijas escaparon de una gran tormenta, quedando solo ellos vivos. No se dice cómo se construye, en qué se salvaron, no habla nada de que alguien tiene una esposa, dice 3 hijos y 3 hijas y solamente ellos quedaron vivos. Tampoco responde muchas preguntas. Australia, Gajara y su familia eran los únicos buenos en la tierra y los dioses mandaron un diluvio, pero él con una balsa salvó a su familia. Aquí, por su sentido común, esta persona hace una balsa, porque sabía que los dioses los iban a destruir. Gajara se tardó en construir el arca 1 mes. Tiempo después, Gajara ofreció un canguro a Engadara, un dios, y estos quedaron fascinados con el olor y detuvieron las nubes, detuvieron el agua y calmaron todo con un arco iris. Según Australia, el relato de Australia. Entonces, aquí el arca, esta persona tardó 1 mes en realizar todo. Según la perspectiva bíblica, ¿cuánto tardó Noé? 120 años. ¿Ustedes creen que una persona puede hacer una barca con esas dimensiones en 1 mes? Si muchos de nosotros no podemos hacer tarea, no podemos sacar trabajo en 2 meses, en 3 meses, imagínense construir algo en 1 mes. Y muy chistoso que aquí dice que sus dioses detuvieron el agua con un arco iris, ¿no? Hay una presencia ahí de un arco iris. Babilonia tiene su texto y es el más conocido y es a los que muchas personas creen que fue el relato original. ¿Por qué? Porque es el más antiguo. Según el Gilgamesh, Utnapishtim, que es como si fuera el Noé babilónico, fue advertido por un dios que los otros dioses querían destruir al hombre por tanto ruido que hacían. No sé si ustedes han tenido vecinos ruidosos que ponen sus cumbiacheras de las 6 de la mañana, pero imagínense que por eso los dioses digan, no, ya, hacen mucho relajo, hacen mucho escándalo. Pues estos dioses no fueron a algún concierto de la arrolladora o algo así, no saben qué es ruido. Le dijeron que este dios le dijo que hiciera un barco para salvarse de la destrucción. Utnapishtim tardó 7 días en hacer un barco de las dimensiones de 10 metros de ancho, 10 metros de largo, 10 metros de alto. ¿Esto qué nos da? Un cubo. ¿No? Entonces esta barca era un cubo y tardó ¿cuántos días? 7 días en construirlo. México no se salva, según el Popol Vuh, también tienen su propio diluvio. Según el Popol Vuh, menciona una inundación fue producida por el corazón del cielo. Un gran diluvio se formó que cayó sobre las cabezas de los muñecos de palo.
El llamado Shekotzkobá llegó y les vació los ojos. Camalot vino a cortarles la cabeza y vino Cotzbalán y les devoró las carnes. O sea, aquí de por sí el mexicano siempre ha sido medio, no sé. El Tucumbalán llegó también y les quebró y magulló los huesos y los nervios, les molió y desmoronó los huesos. Entonces aquí es como un diluvio, pero vienen otros dioses y empiezan a tomar partes del cuerpo del hombre. Y esto fue para castigarlos porque no habían pensado en su madre ni en su padre, el corazón del cielo llamado Huracán. Entonces los dioses se juntaron otra vez y trataron acerca de la creación de nuevas gentes, las cuales serían de carne y hueso y con inteligencia, porque antes, según el Popol Vuh, eran hombres de palo, ¿no? O de paja. Entonces los destrozan y dicen, bueno, ahora sí, vamos a ser los buenos. Si se dan cuenta, China de México es muy amplio, ¿no? De México a Hawái hay mucho tramo. De Hawái a Australia hay mucho tramo. Entonces, en varias partes del mundo tienen su propio diluvio. ¿Y qué pasa con el diluvio bíblico? ¿Cuál sí? ¿Cuál no? ¿Qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué cada quien tiene su diluvio? Y aquí no hay que inventar otra cosa, simplemente estos relatos, estos registros de todas las civilizaciones del mundo, lo único que hacen es ver que hubo un acontecimiento en común. ¿Qué acontecimiento en común sucedió? El diluvio. Y aparte de ese acontecimiento en común, quiere decir que fue transmitido por alguien que ¿qué? Que lo presenció, que fue testigo de eso. Según el texto bíblico, miren lo que menciona el capítulo 8, versículo 18. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca. ¿Quiénes presenciaron el diluvio? Según el relato bíblico, Noé y su familia. Después de esto, vemos los descendientes, si ustedes ven el 10, de Noé y de los hijos de Noé. Y en el capítulo 11 tenemos algo que se llama, ¿qué dice? Capítulo 11. La Torre de Babel. Torre de Babel. Entonces, ¿por qué hay tantos diluvios? Quiere decir que hubo un relato en común, que hubo una persona en común que estuvo ahí, que lo pasó en transmisión, y de repente tenemos Torre de Babel. Torre de Babel es nuestra llave, es nuestro secreto, es lo que le da sentido a todo. ¿Qué pasa en Torre de Babel? Se dispersan, se van a otras partes, a otras civilizaciones. En Torre de Babel querían hacer una gran, ¿qué? Una gran torre que llegara hasta Cielo. Varios eruditos bíblicos dicen que no era una torre como la que está en Italia, ¿no? Que era literal una gran torre. Varios creen que era en forma piramidal, porque iban haciendo escalera, una escalera al cielo. ¿Ustedes han visto que en México hay pirámides? Sí. En China hay pirámides. En Australia hay pirámides. En todos los lugares donde hay un relato del diluvio, hay pirámides. ¿Por qué? Porque Torre de Babel fueron dispersados y la gente quiso volver a hacer ¿qué? Dios. La Torre de Babel, no quiso volver a reconstruir. Por eso son pirámides gigantescas en Egipto, en todos los lugares. Entonces, simplemente estos relatos, hay cosas que están en contradicción, pero nos dicen que fue real. El diluvio fue real, el diluvio existió, fue un juicio. Y entonces cuando la gente nos pregunta, pero ¿cuál es la diferencia de esos textos al de ustedes, no? Al diluvio de Noé. Una cosa es muy clara, la congruencia. La congruencia. ¿Cuántos días fue este diluvio? 40 días y 40 noches, ¿no? Se rompió. En los diferentes textos dice que dura entre 7 a 15 días. ¿Ustedes creen que de 7 a 15 días se puede cubrir toda esa gran extensión de territorio que es la Tierra? No, una. Dos,
Eruditos y también científicos dicen que la única arca o balsa posible para navegar fue la del arca de Noé. Era la única con las dimensiones capaz de poder navegar de esas grandes olas. Si ustedes ven el relato babilónico, es un cubo, no puede navegar. Ven el relato chino y era como una gran balsa, muy grande, y en medio tenía una mini casita. No podía navegar. Entonces científicos y eruditos bíblicos y algunos arqueólogos dicen que la única arca capaz de poder navegar esas grandes olas era la de Noé. Hay congruencia en el castigo. Ustedes ven en los demás relatos que los dioses son ¿qué? ¿Cómo ven estos dioses, no? Que están castigando al hombre, ¿por qué? Por hacer ruido, porque les molestaban. Ven a dioses ¿cómo? Con cualidades muy humanas, ¿no? Que de repente estaban bien y de repente estaban enojados, como los dioses griegos. A veces estaban bien, a veces no. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios nunca cambia, que Dios es inmutable, siempre permanece fiel. ¿Por qué fue el diluvio de Noé? Por la maldad del hombre. Entonces hay una congruencia. Este Dios manda este diluvio por la maldad del hombre. En los demás relatos encontramos que no. Son dioses que estaban bien y luego estaban mal. Entonces el único con una buena historicidad es el diluvio de Noé, que es congruente en las dimensiones del arca, congruente en cuánto tiempo pudo abarcar el diluvio, congruente en por qué había un castigo. Y aquí les había puesto el Popol Vuh. Entonces el diluvio fue real, existió, es histórico. Alguien que pueda buscar el Salmo 104 del 6 al 9, por favor. Salmo 104 del 6 al 9. Salmo 104 del 6 al 9. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas del fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido las cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tus truenos apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía... Hasta ahí, ¿leíste el 9? Sí. ¿Qué pasa aquí? Hubo un documental, un texto de National Geographic en el 2009, dicen que si se aplastan todos los montes de la Tierra, todos estaríamos a 2.2 kilómetros bajo el agua. Si se aplastan todos los montes, todos estaríamos cubiertos de agua. ¿Qué dice el Salmo 104, versículo 5? Vestiste la tierra con torrentes de agua, agua que cubrió aún a las montañas, haciendo referencia al diluvio. A tu orden el agua huyó, al sonido de tu trueno salió corriendo, y las montañas se elevaron y los valles se hundieron hasta el nivel que tú decretaste. Versículo 9, después fijaste un límite para los mares, para que nunca más cubrieran la tierra. En ese mismo estudio de National Geographic en el 2009, dicen que gracias a los diferentes montes y valles y montañas que existen en la tierra, por muy fuerte que venga una inundación, nunca nos vamos a volver a ahogar. Por muy fuerte, gracias a los montes y a los valles. La gente dice gracias a la evolución, ¿no? Qué bueno, se fueron formando estas montañas.
Dice en Salmo 104 que Dios fue quien levantó los montes, los valles, y después fijó un límite ¿a quién? A los mares. A los mares, para que nunca más que cubran la tierra. El único relato histórico congruente que le da sentido a lo que tenemos ahorita en nuestro entorno es el relato de Noé, es el diluvio bíblico. Y ahora es muy importante ver parte de esta historicidad del diluvio, si fue auténtico o no. Quiero que vayamos ahí a Génesis 7, capítulo 7, versículo 2. Alguien que lea el 2, por favor, de 2 al 3. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Ok, entonces, no solamente el diluvio de Noé da sentido a que la barca puede navegar, a las personas, al porqué del juicio, al porqué de los montes, el límite de los mares, sino una de las cosas que da autenticidad y es algo de peso, y por qué el diluvio bíblico es el que le da sentido y es el real, es esto. Los demás relatos no dicen nada de los animales. Aquí se nos dice que tomó consigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio. Toma también 7 parejas de cada especie. Y la gente siempre dice, es que ahí dice especie. Esto lo saqué de un texto de biología que se llama La taxonomía de los animales, que es la clasificación. ¿Por qué el diluvio de Noé es auténtico, es real? La gente dice, no es posible que Noé haya metido a las especies. ¿Por qué? Porque tienes que meter, de un perro tienes que meter al chihuahua, tienes que meter al San Bernardo, tienes que meter a... ¿Qué otras razas de perros hay? Un pitbull, a un French Bulldog, ¿no? O sea, ¿quién quisiera meter un chihuahua? Pero bueno, y la gente dice, tienes que meter a todos porque dice la Biblia especie. Pero nosotros sabemos que la Biblia, y gracias a Dios, no se escribió en español. ¿Se escribe en qué? En hebreo. Bueno, en el Antiguo Testamento, en hebreo. Pero aquí la palabra no es especie. Ay, aquí se me fue la flechita. Es familia. La palabra en hebreo da sentido de familia. Lo único que agarró Noé era a un perro. ¿Qué perro? No sabemos, pero agarró un perro. Agarró a un tigre. No agarró al tigre blanco, al de Bengala, al tigre, al esto, al otro. No, no se traduce bien en nuestra Biblia, el español, como especie. Más bien es familia. Entonces Noé no se lleva a las 60 millones de especies que existen actualmente de animales. No, Noé se lleva prácticamente menos de un tercio de eso, porque se lleva a las familias, no especie. Y es algo que en los demás relatos no se ve. ¿Por qué también el relato es auténtico? Son fotos del Gran Cañón ahí en Estados Unidos, en Colorado. Eruditos dicen que no es posible hacer estas formaciones al azar, de manera de evolución. No puede tener estas formas simplemente por los años. ¿Ustedes han puesto agua a presión en algún lado? Pueden cortar hasta metal. El agua a presión es muy fuerte. Entonces los eruditos bíblicos y científicos, arqueólogos, dicen que tuvo que haber algo que sucediera para que bajara todo esto, para que rompiera todo esto, para que hiciera estas grandes formaciones. Y la gente dice, parte de esto es por el diluvio. No solo este es un ejemplo, una evidencia, sino tenemos animales en montañas, restos de animales incrustados aquí mismo. ¿Por qué?
Dice el relato bíblico que las aguas cubrió 7 metros por encima de las montañas más altas. Y que, por ejemplo, que la montaña en ese entonces más alta fuera otra vez el Everest, que mide 8,000, no sé si 8,000 metros, pero mucho, a eso agreguen 7 metros. Por eso hay estas formaciones, por eso hay animales incrustados en piedras. No solo eso, sino se han encontrado fósiles de humanos en montes, en cavernas. ¿Por qué? ¿Alguien se quedó ahí de la nada? Tuvo algo que suceder para que todo esto cayera ahí, para que todo esto quedara ahí arrasado. Humanos, dice la Biblia que, versículo 23, Dios borró de la tierra a todo ser vivo y a las personas, a los animales y a los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo. El relato bíblico es el único congruente que ha sido histórico, o sea que en verdad está respaldado por científicos eruditos, y es el único que responde a la pregunta ¿por qué el diluvio? ¿Por qué tuvo que haber una necesidad del diluvio? Según Génesis 6 se nos dice que por la maldad del hombre. Entonces fue real, es histórico, y el de Noé es el verdadero. Y por último terminamos a Dios y el diluvio. ¿Por qué Dios tuvo que tratar hacia la humanidad? Cuando leemos el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8, y encontramos este versículo en especial, Dios borró de la tierra a todo ser vivo, a las personas, a los animales, ¿qué pensamos? Pobrecitos. Vemos un perrito en la calle ahí sin nada, con su patita rota, ¿y qué decimos? Pobrecitos. No, pobrecitos. ¿Por qué Dios tuvo que tratar hacia la humanidad? ¡Qué duro, Dios! Y aquí les quiero hacer esta pregunta. ¿Fue muy duro Dios al hacer esto? ¿Qué piensan? ¿Fue duro Dios al hacer esto? ¿Qué pasa con la relación de Dios y el diluvio? Alguien que pueda buscar Lucas 18 del 18 al 19. Lucas 18, 18 al 19. Lucas 18 del 18 al 19. ¿Alguien lo tiene? Lucas 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ok, Jesús le dijo. hasta ahí. Versículo 22. No, versículo 21, desde el 21. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. ¿Y qué pasa? Versículo 23, cuando el hombre oye esto, se puso muy triste porque era muy ¿qué? Rico. ¿Qué amaba más Dios? ¿Qué amaba más este joven? El dinero. A sus riquezas. ¿Qué vemos en el Génesis? El hombre amaba más a las criaturas, dice Romanos, que al Creador. El hombre quería tener el control de todas las cosas, que poner todo en manos de Dios. El hombre quería satisfacer sus deseos carnales que obedecer a Dios. Entonces, en pocas palabras, el hombre amaba más lo que le había dado Dios que al mismo Dios. Dios es el que había creado todo. Pero el hombre amaba más todo esto menos a Dios. Entonces era una rebelión del hombre. Por eso hay este diluvio. Porque el hombre estaba en constante mal, estaba en desobediencia. Amaban más todo menos a Dios. La pregunta está mal planteada. La pregunta no debe de ser
¿por qué un Dios tan bueno y amoroso trata así a las personas y las destruye? La pregunta que yo me haría es, ¿cómo un Dios justo, santo y perfecto salva a una familia? ¿Por qué deja viva a una familia? Si era santo, si Dios es santo y perfecto y justo, ¿por qué no arrasó con todos? Entonces la pregunta no es, ¿por qué este Dios tan bueno, ay, pobrecitos, los destruyó? La pregunta es, ¿por qué un Dios perfecto y santo que ve la maldad en el mundo deja una familia viva? Porque eran los únicos que creían en él. La respuesta es el amor de Dios. Esa es la respuesta que encontramos desde el Génesis 3:15 hasta Apocalipsis. El amor de Dios es la respuesta. Y entonces, este mismo Dios que trata así a la humanidad, salva a una persona, que esa persona iba a ser el abuelo de Cristo, nuestro Salvador. Entonces este Dios santo y perfecto y justo salva a una persona por nosotros. ¿Qué dice Romanos 5:12? Alguien que ya se lo sepa de memoria o que lo pueda buscar. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ok, entonces Dios no estaba matando a estos hombres, no los estaba tratando tan duramente. Dice Romanos que la muerte ya estaba en el hombre. Ellos ya estaban muertos espiritualmente, ya estaba esta separación. Lo que hizo Dios es simplemente que ya no estuvieran en la tierra. Pero ellos ya estaban muertos desde Adán. Entonces, no es un Dios injusto. Aquí vemos que Dios salva a una pareja, a su familia, por su amor, por su justicia. Y es muy interesante ver actualmente, porque cuando el creador del mundo decide quién vive o muere, en este caso, ¿qué dice la gente? Es injusto. Pero actualmente hay una lucha en que las personas, las mujeres, deben de decidir abortar o no, porque es su derecho. Entonces, cuando Dios elige quién muere o vive, está mal. Pero cuando una mujer en su derecho dice si tiene al bebé y vive o no y muere, a eso que lo llamamos. Bien, hay que celebrarlo porque es su derecho. Entonces el problema que tenemos ahorita y el problema que teníamos en ese entonces es que todo lo queremos acomodar a nuestra conveniencia. El problema es que lo que la gente no quiere ahorita es un Dios que le diga que lo que está haciendo está mal. A nadie le gusta que nos digan que estamos mal. Entonces el problema de aquí del diluvio, el problema que tenemos actualmente en nuestra sociedad sigue siendo el mismo, que es ponernos en el lugar de Dios. El egoísmo, el querer ser como Dios. Lo único que estaba haciendo Dios aquí es mostrar su justicia a los desobedientes y mostrar su gracia y amor a los que le aman. Y es lo mismo que Él va a mostrar en el juicio venidero. Este castigo, los que son desobedientes, y a nosotros nos muestra gracia y amor. ¿Y qué nos va a dar? Una vida eterna. Y esto no hace injusto a Dios, porque Dios es el creador. Entonces, Él no va a mirar Dios con agrado la desobediencia y la perversión. Jamás aceptará que matemos o cobremos venganza por nuestra propia cuenta, y para tal, Él promete un castigo. Para esas personas que están en rebelión hay un castigo. En este tiempo fue el diluvio. En el tiempo postrero dice la Escritura que ya no va a ser con agua. Ahora va a ser ¿con qué? Con fuego. Pero a los que lo aman, a los que hallamos gracia delante de Dios, a los que estamos esperando en sus promesas como Noé, ¿qué nos va a pasar? Hoy el arca es Jesús. Él es nuestra salvación. Él es nuestra esperanza. Noé fue el escogido de Dios
para llevar este linaje de Cristo y para que nosotros pudiéramos ver cuánto nos ama Dios. Y es muy chistoso, ¿no? Nosotros vemos en el capítulo 7 y 8 a un Dios que castiga a la humanidad. Pero ahora nosotros, como tenemos que leer el diluvio, aquí Dios me está amando, porque gracias a que salvó a Noé, tenemos a Cristo. Está cumpliendo el plan perfecto de Dios. Alguien que pueda leer el Salmo 24 del 1 al 5. Salmo 24 del 1 al 5, y con esto vamos acabando. Salmo 24 del 1 al 5. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hasta ahí. Y nosotros nos leemos versículo 3. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? ¿Algún hombre puede hacer esto? El de manos limpias y el de corazón puro, que no rinde culto a los ídolos y nunca dice mentiras. Nadie puede hacer esto, ni Noé. Este pasaje está hablando de Cristo. Él fue quien subió al monte de la calavera, que halló gracia delante de Dios, dice el versículo 5, y recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Gracias a Cristo. Entonces el diluvio no solamente es muestra de la justicia de Dios, es muestra del amor que Dios nos tiene. Porque gracias a Noé vino Cristo y es el que puede subir al monte del Señor para dar su vida y a nosotros salvarnos del próximo juicio de Dios. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿Dios trató duro a la humanidad? No. Nos merecíamos eso y más. Pero un justo sufrió por nuestra rebelión, por nuestros pecados, por nuestras fallas. Entonces, demos gracias a Dios que nosotros no fuimos los que estábamos en los tiempos de Noé, porque no sabemos si nos hubiéramos salvado. Pero ahora, gracias a que tenemos esto y gracias a Cristo, podemos agradecer del diluvio. ¿Se dan cuenta cómo por medio de entender el Evangelio, de entender el amor de Cristo, toda nuestra mente y con nuestra forma de pensar cambia? Aún la forma de ver este justo juicio de Dios cambia, porque agradecemos su amor y agradecemos su bondad. Conclusión, Dios es el creador y justo. Punto. Es algo que olvidaron estas personas, que Él es el creador, pero que también es justo. Él tiene los mejores planes para nosotros, usted y yo no. Noé nunca le dijo a Dios, Dios, no sé qué es un arca. Mejor, haz un animalito que pueda nadar mucho, muy abajo y nos salva a toda nuestra familia, ¿no? Y de ahí sale Atlantis, el tesoro perdido. No pasa eso. No vemos a Noé diciendo eso. Él sabía que los planes de Dios eran ¿qué? Perfectos, mejores. 2. El diluvio mostró el amor de Dios, porque de Noé viene el postrer Adán, que es Cristo. Muestra la justicia, pero muestra también su amor, porque de ahí viene el postrer Adán, que dice Romanos que uno nos trajo la muerte y Cristo ahora nos trae esta vida. 3. ¿Cómo podemos ir concluyendo? El diluvio fue real y la futura ira de Dios también es real. Este relato de Génesis 7 y capítulo 8 no es nada más, qué bonita historia, qué bonito mito. Es un ejemplo, es una imagen de lo que nos va a pasar. Pero ahora no va a ser con agua, ahora va a ser con fuego. Y 4, hoy el que es Jesús, agradece eso cada día. Agradece por Cristo. Muchos de nosotros quizás vamos a tener esta actitud en los tiempos de Noé, de decir, ya lo merezco. Es que yo merezco esto. No merecíamos nada. Pero gracias al amor de Cristo y que subió al monte del Señor, ahora nosotros podemos ser salvos de la ira de Dios. Entonces agradece por eso, agradece porque tú hallaste gracia
delante de Dios. Y eso fue el castigo divino, el justo castigo divino llamado diluvio. Vamos a orar.